comportamiento especial en el organismo, ¿no? Va a darnos diferentes, digamos, alteraciones en el organismo cuando existe hacerlo más una grande. disminución o un aumento de su concentración. Control y acercarlo. El hidrogeno viene a ser un catión que tiene un protón que ha perdido un electrón en su único orbital que tiene. La concentración del hidrogeno en el plasma es de 40 nanomoles por litro, ¿no? O lo que es igual a 4 por 10 a la menos 8 moles. Está bien, ¿Ya? creo. ¿Cuáles son las fuentes de producción de hidrogeniones? Tenemos las fuentes metabólicas, que son endógenas, provenientes de los tres metabolismos fundamentalmente, de las proteínas, de los lípidos y de los carbohidratos. Y las fuentes dietarias, ¿no? Lo que se ingresan por la dieta, que son exógenas, y estos provienen también de la ingesta de lípidos, glúcidos, proteínas, que aportan, que son los que más aportan hidrógeno o hidrogeniones en 24 horas. Puedes ir subiendo, por favor. Acá se puede subir, no, se pasa. Ahí está. Ahí nomás. ¿Cuáles son las fuentes metabólicas y dietarias? En cuanto a los glúcidos, tenemos fundamentalmente el glucógeno y la glucosa, cuyo metabolismo final va a dar CO2 más agua. De los tres metabolitos, tanto de la proteína, de los glúcidos y de la proteína, vamos a dar, o vamos a tener al final, como producto CO2 más agua, que por acción de la anhidrasa carbónica va a formar ácido carbónico y este se va a descomponer en bicarbonato más hidrógeno, ¿no? La glucosa da ácido láctico en el hematín y en el músculo, y este es un ácido débil que permanece en la sangre y luego también se va a oxidar. O sea, el ácido láctico, ¿no? Por ser un ácido débil, es un ácido que se disocia pobremente, ¿no? Un ácido débil es un ácido que se disocia pobremente, va a demorar su oxidación y por lo tanto al final no va a dar también CO2 más agua y va a dar la formación de hidrogenio más bicarbonato. La segunda fuente dietaria es la ingesta de fosfolípidos y nucleoproteínas, ¿no? Eso va acompañado lógicamente con el ingreso de proteínas. Ambos por oxidación, tanto los fosfolípidos y nucleoproteínas, van a dar CO2. Van a dar CO2, van a dar urea, van a dar ácido fosfórico y una serie de ácidos orgánicos menores, ¿no? Pero el ácido más importante es el ácido fosfórico. Y el ácido fosfórico que va a dar origen a dos hidrogeniones más al radical fosfato, ¿no? Mientras que las nucleoproteínas van a dar la formación de ácidos nucleicos, las nucleoproteínas. Luego tenemos los residuos de aminoácidos de las proteínas, sobre todo los residuos de aminoácidos que van a tener sulfuro, que son tres. La cisteína, que va a tener el sulfídrico, el radical sulfídrico, la cistina, que va a tener el disulfuro, y la metionina, que va a tener los tioésteres. Estos aminoácidos, estos tres, la cisteína, la cistina y la metionina, que van a tener estos sulfuros, van a dar, anda subiendo por favor. Un poquito. Sí. Por oxidación van a dar CO2, urea, ácido sulfúrico. Y este último se va a disociar en dos moléculas de hidrogenio más el radical sulfato divalente. La metionina, al oxidarse, se forman dos sulfatos. Y en 24 horas, ¿no? Al oxidarse la metionina, que va a contener los tioésteres, nos va a dar dos moléculas de sulfato nada más. Y en 24 horas se van a formar 1200 mil equivalentes de hidrogeniones como ácido carbónico y 90.000 equivalentes al día de hidrogeniones se forman como ácido sulfúrico, ácido fosfórico y otros radicales ácidos como por ejemplo el ácido pirúvico, el ácido láctico, o también tenemos los otros ácidos que van a tener en el organismo, que son los cuerpos cetónicos, que son el ácido acetoacético, el beta-hidroxibutírico y la acetona, que están dentro de estos ácidos que les estoy mencionando, o sea, dentro de otros radicales ácidos. Entonces, la excreción de estos 1000 equivalentes ácidos, de los 1200.000 equivalentes ácidos en forma de CO2,
secretan por el pulmón. O sea, aquí se va a producir el intercambio entre el CO2 y el oxígeno a nivel del alveolo pulmonar. Entonces, los 1200 equivalentes se van a eliminar bajo la forma de CO2, o sea, el ácido carbónico que está, porque es el único ácido volátil por excelencia en el organismo y que se va a eliminar a través del pulmón. Los 90 equivalentes restantes de hidrogenión se eliminan a través del riñón, lo que se llaman los ácidos fijos. Los ácidos fijos se van a eliminar a través del riñón. 60 equivalentes lo hacen como amoníaco y 30 en forma de acidez titulable. Pero acá también, dentro de esta acidez titulable, se debe considerar aquel hidrogenión que se va a secretar a nivel del tubo contorneado proximal, en el cual se va a intercambiar hidrogenión por sodio. Hidrogenión por sodio cuando hablemos ya de los mecanismos de acidificación urinaria. Entonces, aquí dentro de estos 30 equivalentes está contenido eso también, o sea, no solamente lo que es la acidez titulable, o sea, la eliminación de fosfato monosódico, sino también la eliminación de hidrogenión que proviene con el intercambio de sodio a nivel del túbulo contorneado proximal. ¿Ya? Entonces, si tenemos todas estas sustancias, tenemos que definir que estamos hablando de ácido, de acidez, entonces tenemos que hablar de ácido y también de acidemia, ¿no? De ácido y de acidez. La acidemia es un estado en el cual en el organismo hay un exceso de hidrogeniones, pero hay un exceso de sustancias ácidas, pero que no van a alterar el pH sanguíneo. A eso se llama acidemia. Igual se llama la alcalemia. La alcalemia es un exceso de sustancias alcalinas, pero que no van a alterar el pH. Entonces eso se llama, por un lado, acidemia y por otro lado, alcalemia. Entonces, acidosis es cuando ya trae el trastorno, hay una alteración del pH significativo. Entonces, tenemos que definir lo que es ácido. Ácido es toda sustancia capaz de liberar hidrogeniones. Por ejemplo, tenemos el ácido clorhídrico que se puede descomponer en cloro e hidrogenión, el ácido carbónico en bicarbonato e hidrogenión, y el ácido acético que lo hace en acetato más hidrogenión. Y el álcali o la base es toda sustancia capaz de captar hidrogeniones, mientras que uno libera hidrogeniones, el otro es capaz de captar hidrogeniones. Por ejemplo, acá el amoníaco capta un hidrogenión y se transforma en amonio, o el oxidilo capta un hidrogenión y se forma en agua. Entonces, a eso se llaman sustancias alcalinas o base. Entonces, si estamos hablando de ácido y álcali, tenemos que hablar de la neutralización de esta sustancia. Entonces, la neutralización es la transferencia de un ácido a una base o viceversa, porque puede ser que se neutralice un ácido o se neutralice una base. Entonces, en cuanto al ácido clorhídrico, que es un ácido que se puede descomponer fácilmente en cloro e hidrogenión, o una base, que es el amoníaco más el hidrogenión, se va a formar una molécula de amonio. ¿Puedes subir, por favor? Luego tenemos también acá formación de ácido a partir del amonio. Del amonio se descompone el amonio en amoníaco e hidrogenión y se forma, este es un ácido conjugado del amoníaco, un ácido conjugado del amonio. Y acá tenemos el hidrogenión, por eso es un ácido conjugado del amonio, del amoníaco. Y luego tenemos la formación de base también. La unión del cloro más el hidrogenión, tenemos el ácido clorhídrico, que es una base conjugada, ¿no? Una base conjugada del ácido clorhídrico. Entonces, aquí tenemos que definir dos situaciones. Una de lo que es ácidos fuertes y lo otro que es ácidos débiles. Ácidos fuertes son aquellos ácidos que se disocian fácilmente. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, el ácido carbónico, ¿no? Son ácidos o el ácido acético, que son ácidos que se van a disociar fácilmente, a eso se le llama ácido fuerte. Mientras que los ácidos débiles son aquellos ácidos que se disocian poco o que se disocian débilmente. Por ejemplo, el ácido pirúvico, el ácido láctico, son ácidos que se eliminan o que se disocian muy pobremente. Y los ácidos volátiles, como en el caso, el único ácido volátil por excelencia, que es el ácido carbónico que se disocia en CO2 más agua, son aquellos que están en equilibrio con el CO2 o que se eliminan bajo la forma de CO2 mediante la respiración. O sea, estos se van a eliminar a través del pulmón. Sube un poquito, por favor.